Capítulo 38. Mi verdadera historia. Todo comenzó a esclarecerse en mi cabeza. La realidad se estaba entretejiendo. Mis pensamientos acerca de mí ahora eran claros. No había duda alguna. Yo había inventado aquel mundo fascinante y me había creado también una vida y un destino nuevos. Pero había una explicación del origen de esta locura. Mi vida fue dura desde que era un niño pequeño. Mi vida se había forjado de sucesos trágicos que no podía afrontar directamente. Solo los oculté en mi cabeza para que no me molestaran en mi vida. Cuando mis padres fueron asesinados, un día antes de cumplir los 10 años, me sentí vulnerable, solo y lleno de odio. No podía olvidar ese día en el que sentí la gran pérdida. La tristeza era tan grande que me sentía muerto. No hablaba absolutamente con nadie. Lo único que hacía era pensar en que estaría solo para siempre y que mis padres no estarían conmigo nunca más. Mis abuelos me entendían y dieron todo el amor y atención de sus vidas. Gracias a eso, me dejé de sentir solo y vulnerable. Odio es lo único que tenía en mi corazón. La mayor parte del tiempo echaba a volar la imaginación y eso me hacía sentir muy bien, porque me ayudaba a olvidar. Siempre imaginaba ser alguien poderoso. Miles de historias complejas eran creadas por mi mente. Mis abuelos descubrieron que cuando leía, hablaba más y me ponía feliz. Por ese motivo, la lectura se volvió un hábito. El inmenso amor que mis abuelos tenían a Dios y que ellos me inculcaron, me ayudó a no convertirme en un monstruo, porque había ocasiones que deseaba matar a las personas malas. Ese gran amor de Dios me ayudaba a encontrar la paz y me daba fuerza para vivir y en ocasiones para perdonar. Mi concepción de la vida cambiaría a la llegada de un escritor místico llamado Piotr Demianovich Ouspensky, que con sus libros lograba transmitir una forma de pensamiento fuera de lo común, otra forma de ver la vida, y al mismo tiempo daba a entender que era una forma antigua de ver la vida, pero que solo pocos la sabían. Era un cuarto camino al conocimiento de sí mismo, en el que la conciencia era un paso fundamental para ascender a una clase de hombre superior. Pero también me hizo pensar sobre las cosas que conocía hasta ese momento, y me preguntaba si realmente sabía la verdad. Fue en ese tiempo cuando comencé a dudar sobre el diablo, y me preguntaba cómo un ángel tan cercano a Dios se volvió un renegado. Solo un tonto lo haría, y el diablo no parecía un tonto. Únicamente podía llegar a entenderlo si solo actuara de esa manera por mandato de Dios. Esos fueron mis primeros pensamientos. Luego se fueron construyendo más conforme pasaba el tiempo. Imaginé incluso un día que Satanás de alguna manera había encontrado la forma de crear vida y que habían sido los dinosaurios. Dios después los destruyó y castigó al diablo por haberlo hecho. Por esa razón imaginaba que Satanás odiaba a la creación de Dios. Mi imaginación volaba como la de cualquier humano en la tierra, que crea cosas irreales, que les da vida de una forma ficticia,
pero que muchas veces afecta la realidad y la percepción de ésta. Pasaron los años y fui creciendo, al igual que mi curiosidad por las cosas ocultas y libros prohibidos tal como el de Conde de Chatelain de Julio Verne, porque hablaba del genocidio cometido por los revolucionarios franceses en la Vendée. Me preguntaba entonces, ¿por qué Dios no mandó a uno de sus ángeles a detener aquella masacre? ¿El asesinato de mis padres? ¿Todo el mal? Había respuestas momentáneas y cada día sentía que me acercaba más a lo que Dios tenía para decirme, pero no era suficiente. Leía escritos de apologética cristiana y con ellos mi razón decía, sí, entiendo perfectamente. Es coherente y claro, pero la palabra fe se sentía cada vez más lejos de mi corazón. Me sentía más lejos de esa iglesia que mis abuelos frecuentaban. Me sentía muy distante de Dios. Era como saber que está la montaña y alcanzar a vislumbrarla a lo lejos, pero sin poder sentirla o tocarla, y a veces incluso como si una neblina la borrara del mundo. Me confundía mucho al encontrar lecturas de todos los cristianos, porque parecía que cada uno entendía la palabra de Dios de forma diferente, y eso me hacía empatizar con los ateos. Pero algo me decía que la iglesia de mis abuelos, la iglesia católica, a pesar de todas las cosas malas que escuchaba de ella, tenía una autoridad que no lograba entender. Pero en aquel entonces no me puse a pensar por qué escuchaba las cosas malas de la iglesia solamente, si también había cosas buenas. Otro pasatiempo que tenía era el de crear nuevos lenguajes o códigos para comunicar mensajes ocultos. Y con uno de esos lenguajes escribí un libro de poemas y pensamientos. Ahí escribí todas mis notas sobre el estudio de los centros de Ouspensky, entre otras anotaciones de autores diversos que las mezclaba. Por esa razón a veces no eran coherentes. Recuerdo haber hecho ese libro con una tinta dorada especial que solo se ve bajo luz. No había escrito ese libro en un pasado distante o un futuro lejano. Lo había escrito yo, Mateus Stephanos. Ahí escribí el poema que le adjudicaba al diablo. Siguiendo las enseñanzas de Ouspensky, decidí hacer algo fuera de lo normal para mantenerme despierto, para salir de lo cotidiano. Era una de las cosas que demandaba su cuarto camino. Entonces un día vi muchas cosas antiguas en la calle. Llevaba mi llamado libro dorado en mis manos y recuerdo haberlo colocado ahí e imaginar que lo encontraba y que se trataba de un libro mágico. Cuando lo tomé y comencé a imaginar, el Señor benigno apareció y sus misteriosas palabras dieron pie a toda esa fascinante historia que creé en mi mente. Estaba tan maravillado por la exactitud en la que entraba toda la historia que iba tomando forma en mi cabeza. Me parecía revelador. Y comencé a investigar como si no supiera nada de él, como si se tratara de un hallazgo místico. Entonces sucedió la tragedia. Me quedé solo y nada de este mundo me interesaba. Mi carrera de historiador era basura para mí. No quería nada de la realidad. Sentía que mi imaginación era mucho más real y que podía llegar a ser más real si mi mente era yo. Y como mi mente podía crear su propio mundo, podía vivir en mi mente.
el tiempo que estuve encerrado en mi cuarto por los 2 días, fue cuando la historia se completó en mi cabeza, uniendo todo con mi conocimiento de aquel entonces. Al finalizar de soñar, tomé mis cosas para irme, pero luego vi el libro y me detuve. Lo tomé y metí en una caja de madera que cerré con llave y después lo escondí detrás de un muro del cuarto. Entonces me dije repetidamente, todo fue real, todo fue real, todo fue real. Y comencé a tener una discusión conmigo, fingiendo ser 2 personas, Samael y el diablo al mismo tiempo. Mateus Stefanos y todo lo que él era, había muerto. La nueva y verdadera personalidad era la del diablo. Recordé después sobre el Señor Benigno, el hombre misterioso que dio pie a mi historia. Busqué su dirección para visitarlo y lo que me dijo me dio una fuerza, esa fuerza para seguir con la vida construida a base de mentiras. Entonces llegué a conocer a Lily, la única persona en el planeta Tierra que me hizo plantar los pies al suelo. Fui realmente feliz todo el tiempo que estuve con ella. Era mágico, único y verdadero. Lamentablemente no duraría para siempre. Después de la muerte de Lily, durante los interrogatorios, descubrieron un video donde aparecía todo lo que ellos discutieron, el asesinato y mi aparición en escena. Más tarde, entre las cosas de Lily encontré un diario en el que escribió todos sus encuentros con Spencer, sus anteriores amantes y algunos pensamientos. Después de la muerte de Nicolás, las primas me contaron sobre el día que se habían reunido con Lily y la conversación que habían tenido. Después de todo, sí tenía un poder conferido, el poder de encontrar la verdad. Tal vez no sea un superpoder, pero es algo que realmente me indica el camino que muchos no logran ver. Entonces volví a tener otra conversación conmigo y como no tenía a dónde ir realmente, decidí regresar con aquel hombre que de cierta manera reconocía como la causa primera de toda la historia del guerrero misterioso y oculto de Dios. Después de contarles mi verdadera historia, siguió un silencio prolongado, pensando en todo lo que habían vivido gracias a mi locura. Agaché la cabeza, pues no me atrevía a verles a la cara. Me sentía avergonzado. Uno a uno me fueron dando palabras de aliento para hacerme sentir mejor. Después hubo otro momento de silencio hasta que Benigno habló. Te pido una disculpa, Mateus. Nuestra causa nos obliga a hablar de esa manera. A pesar de que aquella historia no haya sido real, tu verdadera historia también es fascinante, más de lo que te puedes imaginar. Nuestra invitación sigue en pie. Serías un buen elemento para nuestra guerra silenciosa. Es una guerra intelectual que se extiende en todos los campos del conocimiento y sobre todo dentro de la cultura. Lo mejor para ti en este momento, Mateus, es reflexionar, ver la realidad de tu situación y pedir mucho a Dios que te ayude. Después, Denis tomó la palabra.
Señor Wojtyla, usted está aquí por una razón que no podemos dejarla a la coincidencia. Usted sufrió en carne propia lo que es vivir en la irrealidad, por lo que usted podrá comprender mucho mejor a las personas que no quieren dejar ese mundo de blanco y negro. Que este día no sea recordado con tristeza sino con plena alegría, porque ha vuelto a la realidad. Pero también hay otro asunto, señor Wojtyla. Es necesario aclarar muchas cosas, muchas malas ideas, derribar la ignorancia, fortalecer conocimiento y ayudarle a aprovechar ese don que tiene, el don de la imaginación. Solo le pido que dentro de su reflexión incluya la cuestión protestante y su papel histórico, la leyenda negra y sus víctimas, la oleada de la nueva era, que su autor favorito al parecer fue precursor, y los movimientos actuales que atacan a la Iglesia. Que Dios le ayude, señor Wojtyla. Me despedí de ellos con fuerte abrazo y dándoles las gracias, me marché rumbo a casa.